Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿tiene previsto el Gobierno implantar el servicio de cercanías ferroviarias en Galicia? Señora ministra, no me ha respondido y no me extraña porque hace solo una semana votaban ustedes en contra de una enmienda del BNG para implantar las cercanías ferroviarias en nuestro país. Mire, dentro de 20 días exactamente entrará en funcionamiento el AVE Ourense-Madrid. Está bien, claro. Pero además de que llega con casi 30 años de retraso sobre la fecha inicial, como lo recordaba la semana pasada en el debate de presupuestos, la preocupación de la mayoría de los gallegos y gallegas no es llegar una hora antes a Madrid, sino poder moverse en transporte público en sus desplazamientos habituales por razones laborales, de estudios u otras. Y es ahí donde está el problema. Las políticas del Estado en Galicia, en materia de infraestructuras, olvidaron impulsar la modernización de la red ferroviaria interna, con la excepción de la red del eixo atlántico, aún no finalizada, por cierto, y dotar de servicios adecuados a nuestro país. En Galicia, por mucho que usted diga, no existen las cercanías de Renfe. Y aún nadie de este u otro Gobierno nos ha explicado por qué. No es un problema de población, fíjese. Existen servicios de cercanías en ciudades de 270.000 habitantes y áreas urbanas de 400.000. Solamente la ciudad de Vigo se sitúa en 300.000 habitantes y la región urbana Pontevedra-Vigo en 700.000. Por su parte, la región urbana de Coruña-Ferrol alcanza los 650.000 habitantes. Por lo tanto, señora ministra, ¿me podría contestar a esta sencilla pregunta? ¿Por qué no están funcionando las cercanías ferroviarias en Galicia? No se puede hablar en serio de transición energética sin una apuesta clara por el ferrocarril, un modo de movilidad eficaz, eficiente y sostenible. Sin duda, el modo de movilidad del futuro. Y eso implica políticas prácticas y recursos públicos. Mire, el sábado participaba en una concentración en Lugo reclamando un tren digno porque la línea de A Coruña está obsoleta y sin electrificar y con Santiago no existe conexión directa. Ayer presentábamos una iniciativa porque la llegada del AVE modifica horarios y perjudica a los viajeros habituales del eje Ourense-Santiago a Coruña, además de castigarle con precios exagerados. Así no se promueve el uso del transporte público, señora ministra. Por eso le hago una pregunta sencilla. ¿Va a implantar el servicio de cercanías ferroviarias en Galicia con frecuencias, horarios y precios adecuados? Obrigado.